Buenos días, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy inauguramos una serie de presentaciones magistrales que lo que buscan es mejorar de manera continua nuestro conocimiento y nuestras habilidades para desarrollarnos mejor en nuestro trabajo. Otro aspecto importante es también compartir las experiencias de otros institutos y otras entidades de la Universidad Rafael Landívar y aprovechar las importantes capacidades ya generadas por algunos investigadores de aquí de la universidad. En esta ocasión, pues, yo agradezco particularmente a Pedro Pineda, el doctor, por acompañarnos hoy. Él tuvo muy buena voluntad de acompañarnos. Para nosotros, pues es destacable su participación, porque como vamos a ver a continuación, pues tiene una muy amplia experiencia en la investigación, sobre todo vinculada al sector de recursos naturales y ambiente. El doctor Pedro Pineda ha estudiado en la Escuela Nacional Central de Agricultura en la Universidad San Carlos, en donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables. Luego tiene una maestría desarrollada en el CATI, Costa Rica, y un doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es importante mencionar que él, en donde ha estado, siempre ha recibido reconocimientos de su trayectoria académica. Esto no está en tu currículum en la página de Yarna, pero yo sé que así es. Entonces quisiera destacar, no solo es un amplio recorrido, sino además de excelencia académica. Se inició en el campo de la docencia y la investigación a partir de 1992, es decir, ya estamos celebrando más de 25 años de recorrido en la investigación y en la docencia. Hay otro aspecto importante. Él también, justo como algunas de las aspectos que también estamos fortaleciendo en el instituto, él es planificador del uso de la tierra, sobre todo desde la perspectiva de los recursos naturales, es decir, en el componente ambiental, y es algo que de manera muy complementaria también es parte de nuestro trabajo como desarrolladores del territorio. Entonces, pues bien, ¿en dónde has laborado? Ha sido bastante amplio su recorrido, desde el sector público, el sector académico, consultorías de investigación en algunos proyectos internacionales como las cuentas ambientales, por mencionar un ejemplo. Entonces, muchas gracias, Pedro, por tu presencia y por acompañarnos. Entonces, los dejo. Con mucho gusto. Gracias Juan Carlos por la oportunidad de poder presentar este tema al INCIP. Para mí es mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya nos conocemos, ¿no? Yo creo que ya nos habíamos visto. Pero bueno, repito, mucho gusto para mí. Por favor de ponerme en presentación. Pues atendiendo la solicitud del doctor Juan Carlos Rosito, pues aquí estoy para presentarles el tema de la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Es una presentación que se puede dar desde 1 hora hasta 4 horas. Entonces no sé cuánto tiempo tenemos hasta la 1.
Sí, es bastante flexible. Nosotros estamos aquí con el tiempo flexible. Estamos estimando 1 hora y media, de acuerdo como a vos te quede bien. Bueno, por favor. El contenido de la presentación es de abordar desde el concepto de ciencia, pasando después por investigación, después entrando de lleno a la investigación cuantitativa y después llegando a la investigación cualitativa. Que tienen ahí sus temas para poder abordarlos en esta reunión, por favor. Y entramos, bueno, o sea, yo abordo este tema pues desde lo más básico, desde que nos pongamos de acuerdo en qué es la ciencia, ¿verdad? Pues habrá muchos conceptos alrededor de esa palabra. Y aquí pues yo traigo como principales, ¿verdad? Para que lleguemos a un acuerdo. Ustedes tendrán sus propias definiciones también de lo que es ciencia, ¿verdad? Entonces, algunos puntos que nos llevan a dar una definición, al final es, el primero que está ahí dice que ciencia es todo el conocimiento cierto, racional y probable, obtenido metódicamente. Entonces, cuando hablamos de metódicamente, se refiere a que es sistemático y que al mismo tiempo es un conocimiento que es verificable. Y ahí hay algo fundamental que dice que es conocimiento cierto, racional y probable. Entonces eso de racional nos lleva a pensar de que la ciencia solo se da en los humanos, ¿verdad? Que es un conocimiento racional, o sea, los humanos que somos los que pensamos, ¿verdad? A diferencia de los otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, de ahí partimos a que la ciencia, pues, es algo de los seres humanos, ¿verdad? Y dice que en su acepción original equivale a toda clase de saber. Y otra vez, retomando como lo del primero, ¿verdad? Conjunto de conocimientos sistemáticos sobre determinada materia. Entonces, así tenemos que hay diferentes materias, desde la química, la matemática, las ciencias sociales, todas las diferentes materias, ¿verdad?, que nos llevan a decir que son los conocimientos que se han sistematizado sobre ellos. Entonces ya como para resumir, vamos a decir que son los conocimientos de la realidad obtenidos mediante un método científico, ¿no? Entonces ahí es donde ya decimos que estamos hablando de ciencia cuando aplicamos ese método, ¿verdad? Y entonces tiene algunas cualidades que es de resaltar la ciencia, ¿verdad? Desde la objetividad. Y cuando hablamos de objetividad es que explica tal cual ocurre o es el objeto o está ocurriendo algún fenómeno, ¿verdad? Eso aleja el sesgo que nosotros pudiéramos tener sobre ese objeto, ¿verdad? O de cómo nosotros desearíamos que las cosas fueran. Entonces, a eso se refiere la objetividad, ¿verdad? Y otra vez, retomando lo de racionalidad, ¿verdad? Que les decía que la ciencia utiliza la razón como el arma esencial para llegar a los resultados. Entonces ahí tenemos de que se trabaja desde conceptos, yendo en esa jerarquía, ¿verdad? Hasta teorías, juicios y razones, ¿verdad? Y no con emociones o sensaciones o impresiones que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y entonces de la definición que hayamos visto, retomamos lo de la sistematicidad, que se aplica a un método para llegar o ir en la búsqueda de esos resultados que fueran coherentes, ¿verdad? La generalidad dice que la ciencia, pues, o el científico, pues no ahonda y completa el conocimiento de un solo objeto, sino que está aplicando el conocimiento a un conjunto más amplio, o sea, es de un mayor alcance, ¿verdad? No hablamos de que
la ciencia va a aplicar a un solo individuo. La falibilidad, dice que la ciencia es uno de los pocos sistemas que elabora el hombre, ¿verdad? Y que se reconoce que puede cometer errores, ¿verdad? O sea, partimos de que la ciencia es falible, ¿verdad? No es infalible. Entonces, todo el conocimiento que existe en algún momento puede cambiar, ¿verdad? Y eso nosotros lo experimentamos, ¿verdad? Entonces, y yo pongo, bueno, por ejemplo, Einstein, ¿verdad? Con sus teorías vino a modificar el conocimiento que ya teníamos sobre ciertas leyes, ¿verdad? Un ejemplo que yo pongo es que, por ejemplo, desde la primaria nos enseñan que podemos dibujar líneas rectas, podemos dibujar líneas curvas o líneas mixtas, ¿verdad? Combinando la línea recta con la mixta, ¿verdad? Entonces, si yo me pusiera aquí en esta pared y trazara una línea así, vamos a decir que es una línea recta, y si la hago así, pues va a ser una línea curva. Y si la combino, pues una línea mixta. Pero esta línea en realidad es recta. ¿Ustedes creen que en realidad si yo dibujo una línea así es recta? Depende de qué margen lo consideramos recto. Sí, porque si yo prolongo esta línea y me voy, y me voy, y me voy, ¿hasta dónde llego? Si yo la prolongo y la prolongo, ¿hasta dónde llegaría? Le daría vuelta a la Tierra y llegaría a este mismo punto, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa línea era recta. Entonces, es solo una percepción que nosotros tenemos, porque en realidad también es una línea curva, ¿verdad? Entonces, es donde tal vez el ejemplo de la falibilidad, ¿verdad? Todos entendíamos que era una línea recta, pero resulta que no es tan así, ¿verdad? Entonces, decimos que la ciencia es el único sistema que está sujeto a ser modificado o decir que nos equivocamos, ¿no? Por favor. De ahí que el método para llegar al conocimiento puede ser deductivo o puede también ser inductivo. Entonces, un ejemplo del método inductivo es cuando partimos nosotros de lo particular a lo general. O eso es lo inductivo, ¿verdad? Ir de lo particular a lo general. Y entonces, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los procesos formadores del suelo, la geología y la tectónica, dice que dan las características, ¿verdad? Para que haya un tipo de suelo en algún punto en particular. Y entonces, al nosotros examinar ese suelo en ese punto en particular, podemos llegar a decir cómo es el paisaje que está rodeando a este punto. Claro que con ciertos alcances que hay que definirlos, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos que estamos yendo de un punto muy pequeño para poder hacer indagaciones hacia algo más general. Por favor. Y lo contrario es el método deductivo, ¿verdad? Cuando vamos de lo general a lo particular, pero en realidad son como complementarios, porque cuando nosotros ya sabemos cómo es el comportamiento del suelo en un paisaje en general, ¿verdad? Leemos en un libro o leemos en un mapa, podemos decir con cierto grado de aproximación cómo es el suelo en un punto en particular, o sea, yendo al revés, ¿verdad? De lo general a lo particular. Entonces, de ahí tenemos que ya sea el método inductivo o el deductivo, hay algunos puntos claves que definen a este método científico y que nosotros ya lo hemos utilizado en nuestro conocimiento, ¿verdad? Y en realidad el método científico es una forma de pensar y de trabajar, ¿verdad? Para tener un conocimiento más completo del mundo. Entonces, así tenemos que, para ser científica, es que una afirmación puede ser falsificable, o sea, tener una muestra o una copia de esa afirmación, ¿verdad? Que es falsa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces dice que el tipo más importante del conocimiento científico es el que ya vimos, deductivo e inductivo, y que son complementarios, ¿verdad?
Y de ahí tenemos de que el orden en que generamos el conocimiento va a ir desde un hecho que nos lleva a plantear una hipótesis, después una teoría o una ley, ¿verdad? Y la ley es lo que ya damos como lo más cierto. Claro que en los niveles pues siempre hay diferentes grados de certidumbre, yendo desde el hecho hasta la ley, pues hay una mayor certidumbre, ¿verdad? Entonces, hay algunas leyes que, aunque vuelvo a repetir, la ciencia siempre está sujeta a que puede ser modificada. Hay algunas leyes pues que ya las damos así por sentadas, ¿verdad? Por favor. Y de ahí pues como retomando lo que desde la escuela primaria ahora ya les dan a los patojos, ¿verdad? Desde cuáles son los pasos del método científico, desde la observación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos por medio de todos los sentidos? Después hacemos una inducción, ¿verdad? Donde hacemos una extracción a través de esas observaciones y experiencias para llegar al planteamiento de esas hipótesis, donde las hipótesis pues ya son nuestras ideas, lo que nosotros estamos proponiendo que explica el fenómeno, para llegar a experimentarlas y después demostrar o refutar esas hipótesis, ¿verdad? Y de último construir la tesis o una teoría científica que se convierte en las conclusiones de nuestro proceso de investigación. Por favor. Y entonces esas eran las generalidades de ciencia para ahora pasar a lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, como investigación vamos a entender el proceso que el investigador encamina para obtener conocimiento científico. Y entonces ahí lo que se trata de conocer son los elementos que influyen en el fenómeno o en la situación que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Vamos a ver que tiene la finalidad de obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, pero también pueden ser filosóficos o empírico-técnicos, dice. Y al igual que la ciencia se desarrolla a través de un proceso, de un método, ¿verdad? Y al final tenemos de que los objetivos de esa investigación son conocer los hechos o fenómenos y formular hipótesis, encontrar respuestas a determinadas interrogantes, reenfocar una teoría podría ser también, resolver un problema y mejorar la situación alrededor de ese problema, y proporcionar información sobre la cual se basan las teorías que nosotros tenemos por conocidas. Por favor. Entonces ahora quiero destacar los elementos que forman parte de la investigación, y son 4 elementos, ¿verdad? El sujeto, el objeto, el medio y el fin. Como sujeto vamos a entender a la persona o al investigador, ¿verdad?, que desarrolla la investigación, es el sujeto. Entonces, en el momento en que ustedes o yo estamos desarrollando una investigación, nosotros somos los sujetos. El objeto es sobre lo que se indaga, ¿verdad? O sea, la materia sobre lo que nosotros estamos investigando, y así pues habrán diferentes temas, desde muy generales hasta más particulares, ¿verdad? Después viene el medio, y el medio se refiere al método o las técnicas adecuadas que nosotros vamos a usar para esa investigación. Y el fin es lo que perseguimos, ¿verdad? Los propósitos de la búsqueda. Y al nivel de la investigación que nosotros hacemos, pues tenemos de que el fin va a ser la solución de una problemática que abramos o hayamos detectado, ¿verdad?, y a lo cual queremos contribuir. Al igual pues que la ciencia, pues la investigación tiene algunas características que la identifican, ¿verdad? Y dice que una investigación debe estar planificada. Desde el momento en que nosotros comenzamos a definir objetivos hasta que definimos los métodos de recolección de los datos
y la presentación de un informe. Entonces, tiene que estar planificado y estar enmarcada dentro de esos temas principales, ¿verdad? La investigación también debe contar con los métodos adecuados para la recolección de los datos, ¿verdad? Donde se aplican los criterios de validez, de confiabilidad y discriminación, ¿verdad? Entonces esos son los requisitos mínimos para tener un informe científicamente válido. Entonces, es importante lo de la validez, ¿verdad? O sea, si los datos son consistentes, ¿verdad? Si son confiables y hemos hecho una buena discriminación para obtener el dato concreto de la variable que nosotros hayamos elegido para obtener en la investigación. Un punto fundamental es que la investigación debe ser original. Esto significa que no va a ser la repetición de alguna investigación que alguien ya hizo, o sea, volverla a hacer, ¿verdad? A no ser de que sea revalidar esa investigación, pero de lo contrario, tendría poca validez si nosotros estamos copiando o tratando de repetir una investigación ya hecha, ¿verdad? De ahí que a los estudiantes en sus tesis pues se les pide esto, ¿verdad? Que sean originales para que sea trascendental el dato que va a obtener. Y al igual que la ciencia, pues dice que la investigación debe ser objetiva. Entonces aquí eliminamos las preferencias personales, ¿verdad? Por favor. Tenemos que hacer también una dimensión o tener una dimensión del tiempo necesario para obtener los datos, ¿verdad? No podemos decir que una investigación para evaluar, por ejemplo, el comportamiento de los estados fenológicos del pino, por decirles algo, lo vamos a hacer en un año, ¿verdad? Sabiendo que el árbol de pino pues se desarrolla en varios años hasta llegar a producir frutos, ¿verdad? Entonces tenemos que dimensionar el tiempo para la investigación que estemos proponiendo, ¿verdad? Entonces, claro que aquí pues como investigadores nos piden un POA, ¿verdad? Que el POA es para un año, ¿verdad? Y entonces nuestras investigaciones no quiere decir que en ese año terminaron, ¿verdad? Sino que de repente va a ser la primera etapa de una investigación más amplia, ¿verdad? Entonces, que va a llevar 4 o 5 años, ¿verdad? Como, por ejemplo, las cuentas ambientales que mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? Que no fueron de un año, sino que de varios años, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos ese cuidado, ¿verdad? De planificar el tiempo que necesitamos para ir obteniendo y analizando. La investigación, pues, aunque sean variables cualitativas las que estemos evaluando, de algún modo tenemos que proponer análisis que nos logren transformar esos datos a números, ¿verdad? Y poder tener una idea cuantitativa, ¿verdad? Y aunque aquí pues la parte social a veces dice que no necesariamente tiene que ser así, pero ya hemos visto que casi todas las investigaciones pues dan sus conclusiones y dan sus recomendaciones alrededor de que han comparado cosas, han contado cosas, ¿verdad? Han transformado cosas, ¿verdad? Entonces, dice que las investigaciones deben ofrecer resultados comprobables y verificables, ¿verdad? Pero esto bajo las mismas circunstancias en donde se realizó la investigación. Y esto por el hecho de que si es una investigación tan importante que alguien quiere estar seguro de que realmente eso es lo que ocurre cuando sometemos las variables o cuando analizamos algunas variables, entonces alguien pudiera tener esa inquietud y entonces la investigación debe ser posible su replicación para que nosotros podamos decir que alguien la va a comprobar, ¿verdad? Entonces, si no está claro cómo hicimos la investigación y cómo se puede replicar, pues como que no fue muy buena investigación, ¿verdad? Entonces, eso es algo particular de la investigación, que todo nuestro informe tiene que quedar de tal forma que alguien lo pueda replicar.
Lo que les decía, ¿verdad? También con respecto a la ciencia, ¿verdad? Que apuntamos a principios generales, ¿verdad? Trascendemos grupos más que de algunos puntos particulares, ¿verdad? Y de ahí que cuando hablamos de investigaciones que no son experimentales, sino que son encuestas, por ejemplo, tenemos que partir de técnicas de muestreo que deben contar con un rigor científico, ¿verdad? Determinar su tamaño, el método de la selección, de tal forma que los datos que obtengamos sean representativos de esa población. Entonces vamos a ver también una clasificación de la investigación y hay diferentes formas de clasificar la investigación y una de las que nosotros también ya nos explicaban desde cuando estudiábamos, ¿verdad? Era diferenciar entre la investigación pura y la investigación aplicada. Tomando la investigación pura como aquella que se hace o que se desarrolla para aumentar el conocimiento, ¿verdad? Pero que no atiende a una problemática en particular, ¿verdad? Entonces, sencillamente es como aumentar el conocimiento, ¿verdad? Del ser humano. Y no sé si ustedes me podrían dar algún ejemplo de lo que podría ser una investigación pura. Por ejemplo, tal vez estudiar algún insecto, tal vez el ciclo de vida de un insecto, solo para entender mejor su... Sí, puede ser una investigación pura, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y un ejemplo también de lo que es investigación pura, lo que se hace en el universo, ¿verdad? De investigar las galaxias. O sea, ¿qué problema estamos solucionando con saber qué pasa, o vamos a contribuir a solucionar con saber que hay hoyos negros o que hay tantas galaxias en el universo, tantas estrellas, ¿verdad? De repente en algún momento puede hacer de que sirva para solucionar algún problema, ¿verdad? Pero ahorita, por lo visto, todavía no, ¿verdad? Ya saber dónde hay un hoyo negro y no pasar muy cerca con una nave, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Entonces, tal vez en el futuro, ¿verdad? Entonces, y de ahí viene la segunda categoría en esta clasificación, que es la aplicada, que es así se orienta a la solución de los problemas prácticos, ¿verdad? Para proponer teorías sobre ellos. Y creo que la investigación que nosotros realizamos en nuestros institutos, la mayoría pues está clasificada ahí, ¿verdad? Como aplicada, ¿verdad? Lo que hacemos en el IARNA en cuanto al cambio climático, porque es un problema que estamos sintiendo, ¿verdad? La que desarrollan ustedes, por favor. De ahí tenemos que, según el nivel de los conocimientos que vamos a obtener, ¿verdad? Tenemos tres categorías: la exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Y la exploratoria, como el nombre lo indica, pues pretende un estudio general, ¿verdad? Del tema, de tal manera que lo dejemos en un punto en donde puedan surgir nuevos temas de investigación, ¿verdad? Entonces es como para orientar nuestras líneas de investigación, ¿verdad? No tan específico. Por favor. De ahí tenemos que la investigación descriptiva es, como su nombre lo indica también, ¿verdad? Conocer o describir los grupos homogéneos o fenómenos, ¿verdad? Utilizando algunos criterios que nos permitan conocer la estructura o el comportamiento de esos fenómenos. La investigación descriptiva no aborda el planteamiento o la verificación de hipótesis, ¿verdad? Sino que sencillamente nosotros vamos a ir a describir a los fenómenos. Entonces, un ejemplo en cuanto a lo que nosotros podríamos hacer en los recursos naturales es la composición de especies de un bosque, por ejemplo, que hacemos nosotros en el IARNA, ¿verdad? Especies de árboles, especies de hierbas, ¿verdad? Solamente estamos yendo a describir cómo es un bosque en particular.
Lo contrario es en la investigación explicativa, en donde sí nosotros vamos a ir a comprobar una hipótesis, ¿verdad?, que fue planteada en una relación causa-efecto, para conocer más a profundidad esas relaciones, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a ir a comprobar una hipótesis, ya sea que la apoyemos o que la refutemos al final. De ahí pues que de acuerdo a la estrategia que usemos hay investigación documental, de campo o también experimental, ¿verdad? Entonces en la documental, como su nombre lo dice, es ir a todas las fuentes bibliográficas posibles para obtener la mayor cantidad de información sobre el fenómeno que estemos investigando. De ahí viene la investigación de campo, ¿verdad? Y que la de campo es la que se orienta a obtener datos que le llamamos primarios o de primera mano, ¿verdad? Directamente de la realidad, ¿verdad? Entonces por eso le llamamos primarios, ¿verdad? Porque estamos obteniéndolos directamente de la realidad. Aquí pues la experimental es como un poco bajando de la investigación de campo, porque la experimental también puede ser de campo. La diferencia es que la experimental, como su nombre lo dice, estamos haciendo un experimento, ¿verdad?, para nosotros ver cómo reaccionan, qué reacciones se dan en un fenómeno, ¿verdad? Relación causa-efecto. Y como quien dice, en el experimento nosotros hacemos una manipulación o un manejo, ¿verdad?, de un factor, ¿verdad?, para ver qué resultados se obtienen en determinada variable, ¿verdad? O sea, nosotros estamos, como quien dice, interviniendo en ese comportamiento del factor, ¿verdad? A diferencia de la de campo, en donde solo vamos y obtenemos lo que hay, ¿verdad? Aquí abajo hacemos algo nosotros de nuestra cuenta para influir en ese factor, por favor. Bueno, y aquí vamos al tema principal que les planteaba al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es la investigación cuantitativa y cuál es la investigación cualitativa? Entonces, la cuantitativa, como su nombre lo indica, es donde recogemos datos cuantitativos sobre las variables de interés. Y la cualitativa es donde hacemos registros narrativos de fenómenos, ¿verdad? Entonces ahí pues hay diferentes técnicas como la observación participante o las entrevistas no estructuradas que se le llama, ¿verdad? Entonces en la cuantitativa, más que obtener así como datos de cosas, ¿verdad?, cuantificar cosas, ahí solo es la narración del fenómeno. Y aquí hay algunas características que podríamos decir que diferencian a una investigación de la otra, ¿verdad?, un tipo de la otra, ¿verdad? Entonces dice que la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y en la comprensión, ¿verdad? Como veíamos, es la narración, entonces, que llevamos para explicar esa fenomenología y la comprensión. Mientras que la investigación cuantitativa está basada en una inducción probabilística del positivismo lógico que se le llama, ¿verdad? Entonces, y lo más claro, cuando hablamos de probabilístico es cuando hacemos una muestra, ¿verdad? Entonces, como representativa de una población, que nosotros decimos con cierto grado de probabilidad, en qué intervalo de confianza puede estar la media de una población, ¿verdad?, de una variable en particular, ¿verdad? Entonces, con cierto grado de probabilidad, ¿verdad? O sea, no hay una certeza 100% como tal, ¿verdad?, sino que todo lo trabajamos con probabilidad. La investigación cualitativa dice que es una observación naturista, ¿verdad?, que no tiene un control como tal. Mientras que la cuantitativa sí hay una medición, ¿verdad?, que está controlada. La investigación cualitativa, por el hecho de ser una narración, puede ser subjetiva, mientras que la cuantitativa se reconoce su naturaleza de ser objetiva. Entonces aquí los que trabajan en investigación cualitativa, a veces cuando ven esto dicen que, bueno, ¿cómo puede ser subjetiva? Pero es una forma de llamarle, ¿verdad?, porque es la interpretación que está haciendo el investigador.
¿verdad? Porque de repente si llega otro investigador, hace otra interpretación de ese fenómeno, ¿verdad? Mientras que en la cuantitativa no da lugar a eso, ¿verdad? Digamos, si yo medí árboles, por ejemplo, ¿verdad? Y dijimos que la media era de 30 metros, ¿verdad? Árboles de pino, ¿verdad? El otro que llegue los va a medir y si los mide bien, pues le tendría que dar 30 la media, ¿verdad? Si no le sale 30 es que hay un error, ¿verdad? Entonces, por eso es que es objetiva, ¿verdad? Porque no da lugar a otras interpretaciones, por así decirlo, ¿verdad? La investigación cualitativa hace una inferencia de sus datos, ¿verdad? O sea, lo que obtuvo el investigador y lo que está narrando, pues es una inferencia de lo que él está diciendo, de ese fenómeno, mientras que la cuantitativa va más allá de los datos, ¿verdad? Y propone conceptos que pueden decir cómo es una población y no solo lo que está pasando en su muestra, por ejemplo, ¿verdad? La investigación cualitativa dice que es exploratoria, ¿verdad? Es inductiva y descriptiva, como ya vimos, es una narración, ¿verdad? Mientras que la investigación cuantitativa puede confirmar una hipótesis, inferir sobre la población, ¿verdad? Y por lo tanto llegar a una deducción, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablábamos de los métodos para obtener la información, está el inductivo, deductivo o deductivo-inductivo. Entonces la cualitativa más se basa en la inducción y la cuantitativa en la deducción, ¿verdad? La cualitativa se orienta al proceso como tal, ¿verdad? Mientras que la cuantitativa es orientada al resultado, ¿verdad? O sea, ¿qué obtenemos de esa investigación de una muestra o de un experimento? La cualitativa es rica en datos, o los datos son ricos y profundos, ¿verdad? Porque puede haber una gran gama de datos sobre el fenómeno, muchas variables, o sea, no se limita, ¿verdad? Mientras que la investigación cuantitativa tiene esa característica de que los datos son sólidos y repetibles, pero no son tan ricos, ¿verdad? O sea, si en una encuesta nosotros pusimos 20 variables o 20 preguntas sobre 20 variables que íbamos a preguntar, eso es lo que obtenemos, ¿verdad? Mientras que en la cualitativa no, ¿verdad? Ahí no tenemos límite para la riqueza de lo que se puede interpretar. Entonces, la investigación cualitativa, por su característica, no se puede generalizar, ¿verdad? Mientras que la cuantitativa sí, ¿verdad? Bueno, es holística, ¿verdad? La investigación cualitativa, el hecho de poder interpretar el fenómeno a través de un gran grupo de variables, mientras que la investigación cuantitativa es particularista, ¿verdad? Entonces, que se centra solo en lo que hemos obtenido. La investigación cuantitativa es una realidad dinámica. No, esa es la riqueza de la cualitativa, ¿verdad? Que es una realidad dinámica. Podemos hacer una interpretación diferente mañana, ¿verdad? Y ser válida todavía. Mientras que la cuantitativa es de este punto en particular, ¿verdad? Nos quedamos en el hoy, ¿verdad? Cómo era el crecimiento de los pinos, por ejemplo, o cómo era el caudal de los ríos, ¿verdad? A no ser, bueno, y si lo planteamos para una siguiente época, pues eso no le quita el tema de ser estática, porque está hablando de otro punto en particular, ¿verdad? Entonces, solo que se hicieron varias mediciones. Mientras que la otra cualitativa, no necesariamente con los mismos datos podemos hacer otras interpretaciones, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, pues nos tenemos que plantear un proyecto, ¿verdad? Y hay diferentes pasos. Pasar la siguiente, por favor. Entonces son 14 pasos los que se han definido pues para desarrollar un proyecto de investigación. Regresemos a la primera.
Y el primer punto o el primer paso es que investigar. Tenemos que definir qué investigar. Y aquí a la derecha ven ustedes como una interpretación de qué significa que investigar, y eso dice definir el tema o el asunto. ¿No? Ya vamos a ver más adelante qué son temas, ¿verdad? Y de ahí en el segundo paso, cuál es la situación actual de ese tema, ¿verdad? Y es donde nos planteamos el problema que queremos abordar. Entonces puede haber un tema general y de ahí desglosar un problema, ¿verdad? Y planteárnoslo para poder investigar. Y entonces de ahí viene que tenemos que resolver o proponer las preguntas por resolver. Perdón, no resolverlas, sino proponer las preguntas a resolver. Y eso se refiere a que tenemos que formular y sistematizar el problema. Entonces, a partir de conocer ya el problema que vamos a abordar, tenemos que decir ahora cuál es el propósito de abordar ese problema, y esos son los objetivos de la investigación. ¿No? Y de ahí cuáles son los motivos que nos llevan a plantearnos esos objetivos. El punto 5, eso se refiere a la justificación. ¿Por qué es importante cumplir esos objetivos que parten de la definición de un problema, verdad? Después de que nosotros justificamos nuestra investigación, en el punto 6 debemos decir qué estudios o investigaciones existen alrededor ya de ese problema, ¿verdad? En otras palabras, se le llama marcas de sugerencia, y es lo que hacemos cuando hacemos investigaciones bibliográficas en torno a ese tema, para ver cuáles estudios hay alrededor del mismo. Y de ahí decimos qué pretendemos probar. Claro que cuando hablamos de hipótesis, es dependiendo de la investigación que estemos, el tipo de investigación. Ya vimos que si era descriptiva, pues esta no se plantea comprobar hipótesis. Pero lo ponemos aquí porque es importante para cuando decimos que hay investigaciones experimentales en donde sí vamos a establecer hipótesis, en donde buscamos entender la relación causa-efecto y refutar después la interpretación o apoyar la interpretación que nosotros habíamos hecho. Por favor. En el punto 8, ¿cuál es el método que vamos a usar para llegar a cumplir o a refutar esa hipótesis, verdad? Entonces, esa es la metodología, ¿verdad? Vamos a decir también cuáles son las principales fuentes bibliográficas que vamos a consultar, en el punto 9. Y aquí pues sí proponemos una lista de los documentos que consideramos importantes ir leyendo alrededor o en el desarrollo de la investigación. No quiere decir que ya hicimos nuestra investigación bibliográfica y ahí nos quedamos, ¿verdad? Sino que en realidad es una lista que podríamos estar consultando durante el desarrollo de toda la investigación, ¿verdad? Entonces, es necesario tenerlo claro, ¿verdad? Para tener buenos apoyos bibliográficos. Después dimensionamos los recursos, cuánto nos va a costar, ¿verdad? Es el presupuesto, en el punto 10. Para desarrollar nuestra investigación, ¿verdad? Y no tener sorpresas al final de que no nos alcanzaron los recursos y que ya no logramos terminar la investigación. Entonces hay que tener dimensionado ese tema también. Y como habíamos visto ya en las características de la investigación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? De acuerdo al tipo de investigación, ¿cuánto tiempo vamos a ocupar en cada una de las etapas de esta investigación? Y esto es importante. Y claro que a veces tenemos que modificar ese cronograma, ¿verdad? Pero en la mayoría de lo posible tenemos que plantearlo bien para que se convierta realmente en una guía y no solo en un requisito, ¿verdad? Como a veces suele suceder, ¿verdad? Ya tengo el cronograma y resulta que después estamos muy lejos de poder ir cumpliendo con el mismo, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más precisos posible para que ese cronograma sea una guía y una evaluación de nuestro trabajo, del avance. ¿Cuántas personas van a participar, verdad? Si es una investigación por muestreo, por ejemplo, una encuesta o lo que sea, ¿cuántos hogares o cuántas personas van a formar parte de esa muestra? Lo definimos aquí.
cómo vamos a organizar la información, cómo eso se refiere a cómo vamos a tabular los datos y cómo los vamos a ordenar. Y por último, cuáles van a ser los capítulos que van a tener, los capítulos que va a tener nuestro informe, ¿verdad? Por lo menos decirlo al inicio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver algunos de esos puntos, ¿verdad? ¿A qué se refieren? Y cuando hablábamos del número 1, hablábamos del tema, ¿verdad? O sea, definir el tema, y el tema no es igual a problema, como ya les mencionaba algo también, ¿verdad? Entonces, el tema es un asunto muy general, ¿verdad? Como por ejemplo hablar de las propiedades medicinales de las plantas, es un tema muy general, ¿verdad? El efecto de los medios de comunicación, si es una investigación sobre grupo social, ¿verdad? Entonces ese también es un gran tema. La salud mental, algunos temas ya como el SIDA, ¿verdad? O enfermedades como la diabetes, el cáncer, también son temas, ¿verdad? Porque son aspectos generales, ¿verdad? O sea, ahí no estamos abordando nada todavía que sugiera algún problema en particular, ¿verdad? Claro que esos como tales son problemas, ¿verdad? Pero ¿qué en particular? Ahí no nos dice nada todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos el problema? Y dice que el problema está, o se refiere a una brecha, dice, de la realidad, o a un aspecto de la realidad, dice que nosotros lo planteamos como un deseo que tendríamos de cómo quisiéramos que fuera esa realidad, ¿verdad? Esa es una forma de abordar el problema. Y entonces ese vacío o dificultad que hay en esa brecha nos demanda una respuesta para resolverla, ¿no? Entonces ahí sí, a diferencia del tema, pues aquí sí el problema ya sugiere, ¿verdad? O demanda que nosotros podamos tener una respuesta para resolverlo, por favor. Y entonces el origen puede ser de un problema es que hayan vacíos del conocimiento, o que hayan conocimientos pero que son contradictorios en otras investigaciones, ¿verdad? O que tengamos la necesidad de explicar algún hecho satisfactoriamente, o comprobar alguna explicación que alguien ha dado, ¿verdad? Anteriormente sobre un problema, sobre una situación, un problema, ¿verdad? Por favor. Y entonces, ¿cuáles podrían ser las fuentes de la información para plantear un problema, ¿verdad? Entonces, ya sea en lo laboral, o en lo estudiantil, o en lo comunitario, etcétera, la observación de los problemas puede ser la fuente para identificarlos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, el problema del tiempo de llegada, si vemos lo laboral, ¿verdad? El tiempo de llegada a nuestro punto de trabajo, ¿verdad? Que es un aspecto muy común, ¿verdad? Entonces, observando, ¿verdad? Entonces podríamos decir, los que vienen de Misco se tardan tanto tiempo, los que vienen ¿cómo se llama? De Villanueva, tanto tiempo, los que vienen de Yacanales o los que vienen de la zona 9, y compararlo con las distancias que se recorren, ¿verdad? Entonces, esa es una observación que puede llevar a mediciones después en el aspecto laboral y así en lo estudiantil, ¿verdad? También la fuente para identificar problemas puede ser la revisión bibliográfica. Podríamos revisar documentos sobre el tema, ¿verdad? O consultar a expertos, ¿verdad? Para que nos pudieran decir qué problemas pueden ser abordados. Algunas veces también ya hay algunos problemas definidos en líneas de investigación, ¿verdad? Establecidas por las instituciones, y aunque en la agenda pues que tenemos aquí en la universidad no hay como el problema específico en cada una de las líneas, pues ya la línea sí nos da una idea de qué problema es el que podríamos abordar para hacer una investigación, para cumplir con la agenda de la URL, ¿verdad? Entonces, a nosotros como Yarna pues nos toca la parte que se llama el RAIM,
¿verdad? En donde están los campos, las áreas, hasta llegar a las líneas de investigación. Entonces es una buena fuente de identificación de problemas. El del INSIP es el... CADI. ¿Cómo? CADI. CADI, el CADI. Entonces ahí podríamos ver las fuentes de problemas. Entonces puede haber una gama de problemas que nosotros quisiéramos abordar, pero ¿cuál abordamos, verdad? Entonces hay algunos criterios que nos pueden decir cómo priorizar esos problemas, ¿verdad? Entonces el primero es la pertinencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo priorizamos un problema? Desde la pertinencia, ¿verdad? Ya responde realmente a la problemática que queremos abordar. Evitar la duplicación, y ahí pues respondiendo a lo que decíamos en investigación, ¿verdad? Que tenemos que ser originales, ¿verdad? Entonces es un problema que no ha sido abordado, ¿verdad? Como tal. Si es factible, principalmente bajo las condiciones en donde vamos a hacer la investigación, o aunque más adelante se menciona, ¿verdad? En términos también de economía y de recursos. Aceptabilidad política. Cuando hablamos de aceptabilidad política, pues hay diferentes niveles. No quiere decir que le tenemos que preguntar al gobierno si está de acuerdo con que abordemos ese problema, ¿verdad? Sino que puede ser a nivel local, o sea, las autoridades locales van a estar de acuerdo en que nosotros abordemos esa problemática, ¿verdad? O sea, los grupos organizados que representan a la población, ¿verdad? Y eso relacionado con la posibilidad de aplicación, que no vaya a haber algún fenómeno social o algún fenómeno natural que nos impida hacerla, ¿verdad? Que imposibilite hacer la investigación, por favor. Y entonces eso nos lleva a definir los criterios para priorizarlos, que es la relación costo-efectividad, ¿no? Entonces, el problema que deberíamos de abordar es el que tendría la mejor relación, ¿verdad?, de costo-efectividad, o sea, el menor costo para la efectividad que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, la urgencia de los datos que requerimos, ¿verdad? O sea, esto también podría definir cuál problema abordar primero y las consideraciones éticas también. Entonces, esto de lo ético es muy importante, ¿verdad? Porque a veces queremos abordar problemas que tienen implicaciones éticas, entonces en términos sociales pues no va a ser aplicable o no va a ser posible el desarrollo, por favor. Entonces, regresemos a consideraciones éticas, ¿verdad? Entonces, en el IARNA nosotros desarrollamos unas investigaciones para evaluar unos proyectos de A&D. Entonces, como implicaba hacer encuestas y mediciones y pesaje de niños pequeños y de señoras también, de las madres. Entonces, hay un órgano a nivel nacional, es un como comité, pero que está encabezado por el Ministerio de Salud, que para evitar cuestiones éticas o que una investigación sea no ética, ellos revisan todo el protocolo y dan su aprobación, ¿verdad? A veces cuesta que ellos den la aprobación porque se reúnen no muy seguido, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas de esta naturaleza, entonces ellos revisan. Si las intervenciones en las encuestas implicarían condiciones no éticas, ellos no aprueban la investigación. Entonces, y además las personas tienen que estar de acuerdo en contestar a esa encuesta, ¿no? Entonces uno les dice a las personas, mire, yo le vengo a hacer una encuesta, ¿está de acuerdo en contestar? Y si dice que sí, hágame el favor de firmar aquí. Entonces ahí uno ya evita que alguien pueda decir, miren, les preguntó y los obligó a que contestaran, ¿no? Entonces, no, aquí está la firma, les dice que está de acuerdo.
Y uno le dice a la gente, ¿verdad? Mire, en cualquier momento de la encuesta, usted nos puede decir, yo ya no quiero seguir, váyase. Y nosotros nos vamos, a uno le dice esto, ¿verdad? Entonces, y algunas personas lo hacen, mire, su encuesta es demasiado larga, o sea, yo no pensé que era tan larga. Entonces, mejor váyase, va. No le dicen a uno, sálgase, pues, sino que le dicen, mire, ya no puedo seguir, no tengo tiempo. Y uno pues se tiene que salir, ¿no? No puede decirle, mire, pero ya firmó, ahora siga, no puede, ¿no? Entonces, para esto de las consideraciones éticas es muy importante el conocimiento informado, que se llama, ¿verdad? Donde ellos firman, y uno puede seguir con la... Después que ya hemos identificado el problema, tenemos que analizarlo, ¿verdad? Y dice que analizarlo es descomponerlo, ¿verdad? Entonces, en sus partes constitutivas es identificar las variables. Si es una investigación cuantitativa, decir la variable independiente y las dimensiones, ¿verdad? Que configuran este problema. Y qué relaciones se pueden dar entre esas variables dependientes e independientes. Y entonces debemos entender las relaciones que se dan de acuerdo a las teorías científicas que nosotros estemos manejando. Por favor. Y entonces cuando ya hemos entendido esas variables tenemos que formularlo, ¿verdad? Y formularlo es presentarlo, ¿verdad? Escribirlo, ¿verdad? Entonces dice que en términos precisos y claros tenemos que escribirlo, ¿verdad? Por favor. ¿Y eso qué significa? Tenemos que fijar los límites espaciales en términos de la geografía, o sea, dónde se está desarrollando el problema, ¿verdad? O sea, referirlo en todo el país, o en un departamento, o en un municipio, o en una localidad, o sea, decir, ¿verdad? Entonces, hasta qué alcance geográfico va a tener ese problema. Bueno, me estoy pasando al B, ¿verdad? Pero también en términos temporales, ¿verdad? O sea, decir en qué tiempo vamos a abordar el problema, ¿verdad? En 5 años, en 1 año, o en 1 mes, en 2 semanas, ¿cómo, verdad? Entonces, eso es importante, tanto el límite temporal como el geográfico, ¿verdad? La unidad de observación también es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades que vamos a ir a analizar para nosotros poder abordar esa relación causa-efectos? ¿Va a ser una persona? ¿Va a ser una vivienda? ¿Va a ser un fenómeno? ¿O va a ser una cuenca, ¿verdad? Si estamos hablando de cuestiones de hidrología, ¿verdad? Una cuenca o una zona de vida. En caso de ecosistemas, ¿verdad? O va a ser una casa o una carretera, podría también ser la unidad de información, ¿verdad? Y hay que situarlo en el contexto socioeconómico, dice político, histórico y ecológico. Entonces, cuando hablamos de ecológico, pues sí, el problema tiene que ver en términos de la ecología, ¿verdad? O histórico. Puede ser una de esas, nada más una de esas, ¿verdad? O varias de esas condiciones para poder situarlo en el contexto, dependiendo de la naturaleza del mismo. Por favor. Entonces, debe expresar una relación de variables el problema. Se puede o debe formularse como pregunta. Y entonces eso sugiere que podríamos hacer una prueba empírica de las variables, ¿no? Entonces, ahorita un problema que tuvimos en la universidad, pues, del gorgojo del pino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación de las variables? O sea, ¿cómo abordamos ese problema? Entonces, una variable independiente podría ser el método del control del gorgojo, y la variable dependiente, pues,
la mortalidad de los gorgojos a través de esos métodos de control, ¿verdad? Entonces es una relación de estas variables, ¿verdad? Claro que los métodos ahí pues son complejos, que van desde cortar los pinos hasta aplicar algún químico para matar a los gorgojos, ¿verdad? Entonces, el método que se decidió aquí en la universidad fue cortar los árboles, ¿verdad? Entonces ahora habría que ver si la variable control del gorgojo está respondiendo a ese control, ¿verdad? O sea, en realidad disminuyó el ataque del gorgojo a raíz de cortar los árboles o no, ¿verdad? Entonces, el método es muy importante, como ya veíamos, que surge de esa relación causa-efecto, porque resulta que cortamos los árboles tal vez fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí pues influyen otras cosas, ¿verdad? Entonces, es una investigación que nos lleva a definir esas relaciones entre variables y después dar las conclusiones, ¿verdad? Por favor. Entonces, ya veíamos como repitiendo, si quieres pasemos esta, porque es casi lo mismo que decíamos. Pasémosla, por favor. Bueno, ¿cómo presentamos el problema? Es de que debe ser conciso, no más allá de 2 o 3 páginas del problema. Lo más sencillo posible. Los diferentes aspectos deben ser lógicamente relacionados. No necesariamente hay que poner citas bibliográficas, ¿verdad? Pasémosla para la idea principal. Sin embargo, pasémosla. Si nosotros queremos fortalecer nuestro problema o las relaciones causa-efecto con datos estadísticos, aquí sí debemos poner las citas bibliográficas, ¿verdad? Para expresar la relación del problema, no, ¿verdad? Pero para decir, miren, volviendo a lo del gorgojo de pino, ¿verdad? Fíjense que el gorgojo tiene una dimensión de su problema de que tantas hectáreas se han perdido en el país. Entonces ahí sí, ¿quién dijo eso, verdad? ¿Cuántas hectáreas se perdieron el año pasado de gorgojo? Entonces ahí sí hay que poner, ¿verdad? O sea, hay que darle contexto al problema y de tal forma que podamos establecer los resultados, ¿verdad? Y las consecuencias que podrían tener esos resultados. Por favor. Y entonces, un buen problema pues sugiere un método, ¿verdad? Entonces, para no caer en lo empírico, ¿verdad? Entonces, el científico arriba, ¿verdad? Qué buen Jerez, y se pregunta, ¿verdad? ¿Será Jerez? Entonces él va a su laboratorio y para determinar si es un buen Jerez, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio obtuvo los datos y determinó que efectivamente es un buen Jerez, ¿verdad? Que sea bueno, ¿no? Y entonces, sin embargo, el otro señor como empírico también tuvo de llegar. Pero bueno, la cuestión es que un buen problema determina un método, ¿verdad? Para llegar a encontrar la explicación. Bueno, ¿cómo podemos plantear el problema? Podría ser una pregunta, ¿verdad? Como un ejemplo ahí, ¿verdad? ¿Qué factores inciden en el rendimiento de las plantaciones de pino de la aldea Las Nubes durante el periodo 1997-2002? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos estableciendo pues, las variables, ¿verdad? Aunque ahí no las ponemos, pero ¿qué es lo que vamos a ir a indagar? ¿Qué factores, verdad? ¿Inciden en qué? En el rendimiento de las plantaciones. Entonces, la relación causa-efecto. El contexto geográfico de la aldea de Las Nubes y el contexto de tiempo, ¿verdad? 97 a 2002. Entonces, claro que uno no solo pone esa frasecita y decir ese es mi problema, pero tiene que poner datos y todo, pero eso es lo esencial, ¿verdad? Que debería de ir. Una relación causa-efecto y el contexto geográfico y temporal, ¿verdad?
Y entonces, si se dan cuenta, ese ejemplo carece, dice, de expresiones en donde nosotros ya damos juicios de valor. Ahí todavía no estamos dando ningún juicio, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos indagar. Ya no decimos bueno, malo, mejor, etcétera, ¿verdad? Tampoco dice que origina respuestas como sí o no, sino que eso es lo que queda pendiente en el planteamiento del problema, ¿verdad? Y está delimitado en el tiempo, en el espacio y en la población en este caso, ¿verdad? Un planteamiento del problema que normalmente sea erróneo. Es decir, ¿cuáles son los errores comunes cuando planteamos problemas? Bueno, los errores comunes es que nosotros a veces planteamos temas y no problemas, ¿verdad? Entonces podríamos decir, regresemos al ejemplo. Tal vez un mal planteamiento de esta inquietud, ¿verdad? Es que decir, por ejemplo, el rendimiento de las plantaciones de pino en la aldea de las nubes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos el rendimiento de las plantaciones es un tema muy general. O sea, ¿qué es eso? ¿Verdad? Le faltó decir que lo vamos a asociar a los factores que inciden en el rendimiento. Entonces, a veces planteamos cosas muy generales, ¿verdad? Temas más bien, y no problemas, ¿no? Para ponerlo en este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo quería dejar de último, pero bueno. Varias cositas. La primera de ellas es que siempre se ha generado una discusión sobre el tema de sujeto y objeto de investigación. Acá abordabas que el objeto es precisamente lo que se va a estudiar, ¿verdad? El fenómeno. Sí. Pero cuando ese fenómeno implica personas, la discusión se centra en eso, que se vuelven sujetos de investigación. Eso es uno. Quería ver cuál es tu comentario respecto a eso. Y la otra es, por ejemplo, con el tema del planteamiento del problema. Por mucho tiempo di proyecto de grado, que es como la tesis en el Sí, pues. yo siempre a mis estudiantes les decía que un problema no podía ser problema si no estaba implícito la persona. O sea, dentro de la formulación del planteamiento del problema, no podían decir ellos que la movilidad en Guatemala era el problema, porque posiblemente, como bien decías, era el tema, Sí, pues. ¿verdad? Entonces ellos tenían que conjugar en su descripción del problema cómo la movilidad podía afectar a la persona, ¿verdad? O sea, en ese discurso. Pero ahora me surge la inquietud o la duda en las investigaciones puras, ¿verdad? Ajá. O sea, el tema que mencionaba Eduardo, ¿verdad? Con el ciclo de vida del pajarito X, ¿verdad? O lo que fuera. ¿Cómo eso puede llegar a generar un problema si no lo estoy vinculando yo con la persona? O por ejemplo, el tema del borgojo, ¿verdad? Con el tema del pino. Si era el caso de la landiva, ¿cuáles podrían ser los impactos ambientales que tenía sobre las personas o los usuarios, ¿verdad? Del campus. Entonces, me queda a mí esa inquietud, ¿verdad? O sea, ¿es válido decir que un problema debería de estar asociado o no a la persona para poder ser problema? Sí. Bueno, tal vez vamos a la primera de objeto y sujeto, ¿verdad? Dice que la forma tradicional de investigación de campo, por lo menos en la agricultura, ¿verdad? Es que, por ejemplo, la que desarrolla el ICTA o otras instituciones, ¿verdad? Abordamos problemas desde el punto de vista de investigadores, nosotros como técnicos, como investigadores, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando no consideramos, entonces vamos a proponer variedades para que las usen las personas, ¿verdad? Que rinden más de maíz, por ejemplo.
para que las usen las personas de una cierta comunidad, ¿verdad? Esa investigación como tal tiene un problema porque no está considerando a los agricultores, ¿verdad? O sea, ¿el agricultor realmente necesita esa variedad o no? ¿Verdad? Entonces, resulta que en la investigación tenemos que involucrar a los agricultores, ¿verdad? Pero no como objetos, sino como sujetos, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero digamos que el agricultor también debería ser sujeto y no objeto, ¿no? Porque él es el que tiene el problema de bajos rendimientos, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros cabalmente abordamos una investigación así con unos agricultores, ¿verdad? De ir a ver cuáles eran las mejores o los mejores materiales de maíz para producir, ¿verdad? Entonces, nosotros no le llevamos a ellos, mire, use esta, ¿verdad? Use esta otra, sino que fuimos a indagar si ellos ya tenían algunos materiales, y efectivamente ya tenían algunos materiales del maíz, pero que querían comparar uno con otro para ver cuáles eran los rendidores. En realidad ahí los agricultores se convirtieron en investigadores. Y nosotros solo fuimos como a facilitar el proceso porque los verdaderos investigadores eran ellos, ¿verdad? Mientras que tradicionalmente a los agricultores se les ha considerado como objetos de investigación, ¿verdad? Y es donde no resultan las cosas, porque el ICTA les llevó variedades hace muchos años, que incluso tenía una variedad que se llamaba Nutricta, y que tenía los aminoácidos que le faltan a las otras variedades y que tiene la leche, ¿verdad? Entonces era una variedad que era altamente nutritiva, ¿verdad? Y la llevaron y la promovieron, pero de ahí resulta que la gente no la, ¿cómo se llama? No la cultivaba. Bueno, ¿y por qué? Fueron a indagar, es que mire, esa variedad se pudre. A los 3 meses que la corté, el maíz ya no sirve. Entonces es por no considerar a los agricultores como sujetos, sino verlos como objetos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace investigaciones con personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eso es, o sea, no es de mí decir, ahora es sujeto. Sí. Después, porque por ejemplo, investigaciones del comportamiento humano, ¿verdad? O sea, en donde la persona realmente es el motivo de la investigación, ¿verdad? O sea, es venir y poner a un grupo de personas sometida a tales condiciones, a tales variables, y derivado de la respuesta de eso, estás estudiando su comportamiento. Entonces, al final resulta que ellos son el motivo de tu investigación para poder entender esos hallazgos y evaluar el tema que sería el comportamiento X. Uh-huh. Sí, bueno, y el segundo era situar a la persona dentro del tema problema, porque si no, no es problema. O sea, bueno, el tráfico per se no es problema, si no lo asocias a que te puede afectar. Yo creo que que así es realmente, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de un problema es que se está sintiendo, ¿verdad? Por alguien, ¿verdad? Por un grupo de personas. Entonces habría que situar a las personas. Entonces, lo del gorgojo, el hecho de que los árboles se mueran, pues, bueno, ¿qué problema trae? Puede traer un problema para la ecología, ¿verdad? Pero resulta que nosotros somos parte de la ecología, ¿verdad? Nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, si al final lleva implícita una relación de efectos sobre un grupo social, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no sea directamente. Aunque no sea directamente, pero al final, como nosotros estamos más que todo enfocando nuestra investigación de tipo aplicada, ¿verdad? Entonces, sí, ya sea directa o indirectamente, va implícito el efecto sobre un grupo social, ¿verdad? Y luego lo otro,
Yo he trabajado más investigación cualitativa. Ajá. Hace poco. La investigación cualitativa puede dar pauta a resultados o a una investigación profunda cuantitativa. Y en ese sentido, al momento del planteamiento de la investigación, se aborda como una investigación mixta. Sí, puede ser una investigación. Y de hecho hay muchos ejemplos de investigaciones de ese tipo, ¿no? Pero tal vez comienza como una cualitativa, ¿verdad? Que sería su característica predominante. Y después de esas indagaciones que se hacen, esas narraciones, entonces uno pudiera tener la necesidad de explicar algunas relaciones causa-efecto, incluso plantear hipótesis, y entonces ya lo combina con la cuantitativa, ¿verdad? Pero sí, es perfectamente válido, ¿no? Y de hecho, nosotros en el IATA pues hemos tenido investigaciones de ese tipo, ¿no? Que combinan los dos métodos, ¿no? Ahorita en Chinauta acabamos de hacer una investigación sobre diferentes aspectos de la pobreza en algunas colonias. Y comenzó así con grupos focales en donde se hacían entrevistas así abiertas, ¿verdad? Y después terminamos haciendo encuestas, ¿verdad? Para los hogares, entonces ahí ya era cuantitativo, ¿verdad? Que surgió de las indagaciones que hacíamos en la cualitativa, surgió la necesidad entonces de tener ya una muestra representativa, ¿verdad? Y es perfectamente válido. Fíjense que ya faltan 2 minutos, falta bastante todavía, pero no sé qué digan ustedes. Pues, si querés, abordemos lo de objetivos, si les parece bien. Sí. Para mí fue muy valioso la interacción precisamente por el punto de todo lo conceptual y la primera parte que era el problema, ¿verdad? Si querés, si te parece bien, abordemos objetivos, paramos y ya retomamos para una posterior, ¿verdad? Vale. Digamos entonces, el pasado. Bueno, entonces ahora el segundo aspecto es el de los objetivos, que son como las metas que el investigador se propone, ¿verdad? Que son el producto de la labor investigativa. Dice que los objetivos se traducen en forma afirmativa o se describen en forma afirmativa, ¿verdad? De las preguntas de investigación iniciales, ¿verdad? Se hace uso de verbos en infinitivo, como por ejemplo conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar o diagnosticar. Y algo muy importante es que los objetivos no se deben confundir con las actividades que tiene el proceso de la investigación, ¿verdad? Entonces, a veces en algunas tesis pues se ve que lo ponen como objetivos, pues son todas las actividades que van a hacer, ¿verdad? Y en realidad no es lo que se busca, sino que ese es el método. Y ahí hay algunos ejemplos de lo que son objetivos, ¿verdad? De investigación: determinar las causas que originan la delincuencia juvenil, de identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil, establecer la relación entre las variables del nivel educativo y los ingresos. Entonces esos son como buenos ejemplos de lo que son objetivos, ¿verdad? Y ejemplos de lo que no son objetivos están abajo, ¿verdad? Objetivos de investigación, porque pueden ser objetivos de otra cosa, pero no de investigación. Aplicar una encuesta a los estudiantes de la facultad o de cualquier facultad. Ese no es un objetivo de investigación, sino que es una actividad, ¿verdad? Es una actividad para poder indagar sobre algún objetivo que podría ser uno de arriba, ¿verdad? Diseñar un programa educativo también es una actividad, ¿verdad? No es un objetivo como tal, ¿verdad? De investigación. Proponer estrategias de mercadeo tampoco, ¿verdad?
Entrevistar a miembros del personal es como el primero, ¿verdad? Aplicar la encuesta de estudiantes es una actividad, ¿verdad? O motivar a un grupo de estudiantes tampoco es un objetivo de investigación. Podrían ser metas o podrían ser de algún otro tipo de proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Entonces, diseñar un programa educativo, entonces de repente eso sí es meta de algún proyecto de desarrollo, pero no es un objetivo de investigación. Por favor. Y entonces se plantea un objetivo general y varios específicos, ¿verdad? Entendiendo el general como el que nosotros nos proponemos como la sombría de nuestra investigación, pero que dice que no es operacional. ¿Y qué quiero decir como operacional? El objetivo general nos sirve para medir el éxito de una investigación, ¿verdad? No se toma como referencia para decir si una investigación tuvo éxito o no, sino que hacemos. Los específicos son los que uno mira si se cumplieron o no para decir si una investigación tuvo éxito o no, ¿verdad? Entonces dice que se redactan de una forma simple que puede ir siendo más compleja, ¿verdad? Por favor. Entonces ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Determinar las características socioeconómicas de los productores de madera de las nubes. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir a ese objetivo general? Específico 1, cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar, establecer el nivel educativo de los grupos del grupo familiar, por favor. Los objetivos específicos, pero de eso sí sirven para validar el éxito sí, de la investigación. Entonces, si esta fuera la investigación, entonces sí van a ver si yo logré determinar el ingreso promedio de las familias. Si no lo hice, no fue buena investigación. O sea, cuando uno quiere evaluar una tesis o un proyecto o una investigación que no sea tesis, así rápidamente, ¿verdad? Uno va y mira los objetivos específicos y de ahí mira las conclusiones, ¿verdad? Y entonces mira si las conclusiones tienen información suficiente para decir que se cumplió el objetivo. Y sin ver todo lo que está dentro, uno puede dar una idea de si esa investigación fue buena o no. Así, rapidito. Claro, pues si fue bien redactado el documento, ¿verdad? Sí, sí, pero que no lo supo redactar, pero eso es otra cosa. Bueno, otro objetivo es identificar el tipo de vivienda, ¿verdad? Entonces el logro de los objetivos específicos conduce al logro del objetivo general. Yo creo que entonces ahí lo dejamos con los objetivos. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Yo tenía una duda. Sí. Yo acabo de publicar un libro, una investigación pura, porque no resuelve ningún problema, solo quiere ahondar en conocimientos teóricos, pero ahí se ve para plantear un tema. ¿Tiene alguna guía para cómo plantear el tema de una forma más concreta, más adecuada? Ya. Miren, así como una guía corta no tengo, ¿verdad? Lo que tengo son unos documentos que son algo grandes de lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Eso se los podría compartir porque ahí aborda todo el planteamiento del problema y de los temas, ¿no? Todo esto que yo les di, pues me basé en esos libros, ¿no? Entonces lo que podría hacer es compartirles esos documentos, ¿verdad? Entonces tal vez te los mando y sí, los muchas gracias. compartir, ¿verdad? ¿Qué otras, como no sé si vamos a ver toda la presentación, pero ¿qué otros temas tenés dentro de lo que es de la investigación cuantitativa?
Bueno, aquí vamos a llegar hasta los métodos de... O sea, la investigación cuantitativa va a terminar con los métodos de muestreo, por ejemplo, ¿verdad? Muestreo simple aleatorio, muestreo estratificado, todo es, que ya son las herramientas que se usan en los principales, ¿verdad? Eso básicamente en la cuantitativa. De la experimentación no le puse mucho porque como diseños experimentales tal vez ustedes no van a... Es poco probable o no sé, que lo vayan ustedes. ¿Sí? Sí, tenemos una investigación. ¿Sí? Sí, experimental. Bueno, podría agregarle entonces alguna parte ahí de diseños experimentales, ¿verdad? Ujú. Pero eso básicamente vamos a llegar. O sea, en la cuantitativa voy a abordar desde cuando hacemos encuestas, ¿verdad? Ujú. Y cómo plantear las entrevistas y todo eso, ¿verdad? Ujú. O sea, cómo deben ser las preguntas, ¿sí? Como experimental entraría el tema de los modelos predictivos. Bueno, pero habría que ver cómo se obtiene la información para hacer el modelo. Tal vez no es tanto la construcción del modelo, sino cómo obtenemos la información para construir el modelo. Porque entiendo yo que la experimentación es por todas las variables que le ingresas a una situación Ujú. y ver qué resultado te da. Pues en este caso, por ejemplo, Michelle introduce ciertas variables a un software y le da un modelo predictivo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí ya se puede considerar Experimental, no, porque en la experimental es si uno agarró un factor y lo manipuló para ver cómo son los resultados a través de manipular ese factor, ¿verdad? por eso. Pero en el caso de... Y lo manipuló en la vida real, Sí, es que si lo manipuló en la... Eventualmente. Bueno, aunque si se hace una simulación, ¿no? Porque en una simulación uno crea entornos, crea escenarios, ¿no? Entonces, esos es una investigación Bueno, experimental. eso podría ser, ¿verdad? Porque uno está, aunque sea simulado, si está sometiendo a un factor a presión de algo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Eso sí, aunque sea simulado, ¿verdad? Porque las condiciones fueron esas de simulación, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero si solo fue y recopiló el dato y lo mete en el modelo, no es experimental, ¿verdad? Porque es Sí, porque en la simulación uno puede jugar con las variables, someterlo al modelo y obtener resultados. sí. Y en base a eso puede ser algo Sí. predictivo. Ya se sometió a diferentes. Sí, diferentes diferente. pruebas. Sí. Ahí sí. ¿Verdad? Sí, o lo que hacemos nosotros que ahorita estamos viendo si algunos productos, unos insecticidas naturales tienen efecto en el control de la tortuguilla del frijol allá en San Ignacio, ¿no? Ese es un experimento porque nosotros estamos agarrando el insecticida y aplicando, ¿verdad? Estamos sometiendo a ese factor a una presión, ¿verdad? Para ver qué resultado da. Ujú. Entonces, es una manipulación, por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que en cuanto a los modelos, lo que cambia es, por ejemplo, como uno puede experimentar, es dependiendo de las variables que uno en el modelo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las variables que uno agregue, uno puede obtener un estado más preciso y menos preciso. Bueno, pero digamos que, como decía, ¿cómo se llama? José Luis. José Luis, ¿verdad? Si yo hago una simulación, yo sí ya estoy suponiendo un efecto sobre una variable, ¿verdad? Ujú. Pero si solo tengo el dato de la variable que lo tomé de algún lado, no hay experimento, ¿verdad? Sino que solo hay recopilación del dato, ¿verdad? Ujú. Análisis de sensibilidad. Ujú. Ujú.
Bueno, entonces muchas gracias y ahí esperamos estar en comunicación entonces. Claro que sí. Ponemos de acuerdo. Muchas gracias.